Hola, ¿qué tal? En este video vamos a estar tocando los temas sobre la Copa Oro. Vamos a abordar el tema de dónde van a ser las sedes y todo el calendario de cada grupo, dónde van a estar la fase de grupo, los cuartos de final, semifinales, todo lo vas a saber aquí en este video. Y sin más preámbulo, empezamos con el grupo A. El grupo A hay que recalcar que está conformado por Estados Unidos, Jamaica, Nicaragua y el ganador de la preliminar 9. ¿Dónde van a jugar ellos en la fase de grupos? Bueno, la jornada y la Copa Oro va a empezar el día 24 de junio a las 8:30 de la noche. Vamos a tener el primer partido en el cual va a ser Estados Unidos versus Jamaica. Ellos se van a ver las caras en el Soldier Field en Chicago, Illinois. Muy buen partido que vamos a poder disfrutar. Muy buen estadio, creo yo también. Y al día siguiente, para ese día solo tenemos ese partido, pero para el día del 25 de junio a las 3:30 de la tarde en el Derby Pink Stadium de Fort Lauderdale en Florida va a jugar Nicaragua versus el ganador del preliminar 9. Y esa sería la jornada 1 del grupo A. Ya en la jornada 2 se jugaría en junio 28, donde va a ser a las 6:30 de la tarde en el City Park de San Luis, Missouri, Jamaica versus Nicaragua. Muy buen partido, donde creo que en ese partido se va a ver mucho en juego, podría ser por la segunda plaza o qué sé yo. Y el mismo día, en el mismo estadio, en el City Park en San Luis, Missouri, va a jugar a las 8:30 de la noche el preliminar 9 ganador versus Estados Unidos. Y bueno, para cerrar este grupo, se va a cerrar en la jornada 3 el día 2 de julio, donde vamos a tener dos partidos muy importantes. El primero se va a jugar en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte, donde a las 7 de la noche Estados Unidos va a enfrentar a Nicaragua. Nicaragua, vamos a ver cómo llega a este partido. Podría llegar buscando la clasificación o ya clasificado si se le da. No sabemos cómo va a llegar. También va a estar Levi's Stadium de Santa Clara, California. A las 4 de la tarde Jamaica va a enfrentar al ganador del preliminar 9. Y así se cerraría este grupo. Con lo cual pasamos al siguiente grupo. En el grupo B tenemos a México, Haití, Honduras y Qatar. ¿Cómo quedaría este grupo? Las sedes serían, bueno, el día 25 de junio Haití debutaría enfrentando a Qatar en el NRG Stadium de Houston, Texas. La Golden Cup vuelve a Houston, Texas, como cada año. Ya es una tradición que ese estadio sea sede y creo que hay muchos fanáticos ahí que va a disfrutar estos partidos. De igual manera, bueno, ese partido sería a las 5 de la tarde. A las 7 de la tarde después de ese partido vendría en el mismo NRG Stadium de Houston, Texas, México versus Honduras. Qué partidazo vamos a tener ahí en el estadio de Houston. Yo creo que hay mucho fanático de México y muchos seguidores también de Honduras en la ciudad de Houston y esperamos un lleno total en ese estadio. Y la jornada 2 va a ser el día 29 de junio y van a ser el mismo estadio también. Va a ser en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona. Abriría la jornada a las 4:45 de la tarde Qatar versus Honduras. Muy buen partido, la verdad. Yo creo que Qatar va a dar la pelea así como en la Copa Oro anterior. Y en el otro partido tendríamos Haití versus México. Sería a las 7 de la noche. Nomás termina el otro partido, se jugaría este. Y vamos a ver qué tal, cómo llegan los equipos para la tercera jornada. Que la tercera jornada se jugaría el julio 2, ya el mes de julio. Y serían diferentes estadios, como en el grupo A anteriormente. En el Bank of America Stadium de Charlotte, North Carolina, va a jugar a las 9 de la noche Honduras versus Haití. Muy buen partido que podría definir el segundo lugar, o podrían llegar ya los dos descartados o qué sé yo. Veremos qué tal van los grupos. Y en el segundo partido en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, a las 6 de la tarde México enfrentaría a Qatar. Va a ser un muy buen juego que yo creo que los fanáticos que tiene México ahí en California van a llenar esos foros. Y bueno, ya lo saben, amigos mexicanos y hondureños, Houston, Texas, Glendale, Arizona y Santa Clara, California para los hermanos mexicanos. Para los hondureños sería Houston, Texas,
Glendale, Arizona, y sería Charlotte, North Carolina. Y bueno, eso sería el grupo B. Ya en el grupo C tenemos que a los equipos de la selección de Salvador, Panamá, Costa Rica y el ganador del preliminar 8. En el grupo C los partidos serían, debutaría la selección de Salvador. La selecta va a debutar en el DRB Pink Stadium de Fort Lauderdale en Florida. Va a enfrentar ese día a las 6:30 de la tarde al ganador del preliminar 8. Mientras que ese mismo día, en el mismo estadio, después de ese partido, literal, a las 8:30, va a jugar Costa Rica con Panamá. Un muy buen partido. Va a haber muy buen ambiente, me imagino, en el estado de la Florida. Y bueno, esa sería la jornada 1. La jornada 2 sería el 30 de junio. Y sería en el mismo estadio también, el Red Bull Arena de New Jersey. Y bueno, va a tener a las 6:30 de la tarde el ganador del preliminar 8 versus Panamá. Y a las 8:30 de la tarde podría ser el main event de la jornada, sería El Salvador versus Costa Rica. Un partido donde se va a disputar mucho porque veremos qué tal le va a Costa Rica en el partido anterior, en la jornada 1. Y bueno, podría llegar buscándose la clasificación o peleando ahí porque es un grupo muy cerrado. Y para cerrar el grupo, en la jornada 3 se jugaría el 4 de julio, el día de la independencia de los Estados Unidos. Se va a jugar este partido. El primer partido lo jugaría Costa Rica, que no cambiaría de sede, jugaría en el mismo Red Bull Arena en New Jersey, enfrentando al el ganador del preliminar 8. Sería a las 8:30 de la noche. Y mientras tanto, Salvador va a tener que viajar hasta Houston, Texas, al Shell Energy Stadium, donde va a enfrentar a Panamá a las 7:30 de la noche. Y con eso se cerraría el grupo C. Y bueno, ya con un grupo más faltándonos, sería en el grupo D, Canadá, Guatemala, Cuba y el ganador del preliminar 7. ¿Dónde jugarían estos equipos? Bueno, abrirían la jornada número 1 de su grupo el día 27 de junio. Canadá jugaría como local, literal, su primer partido en el BMO Field de Toronto, Canadá. Enfrentaría al ganador del preliminar 7. Y bueno, por su parte, Guatemala va a enfrentar a Cuba en el DRB Pink Stadium de Fort Lauderdale en Florida. Sería el partido de Guatemala a las 8:45. Y bueno, esa sería la jornada 1. En la jornada 2 sería el 1 de julio para ambos partidos. Cuba enfrentaría al ganador del preliminar 7 a las 6:30 de la tarde en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas. Mientras tanto que Guatemala con Canadá también sería en el mismo estadio, nada más que sería al terminar ese encuentro, sería literal como a las 8:30 de la noche. Y ya para cerrar este grupo, se jugaría también el 4 de julio. El ganador del preliminar 7 enfrentaría a Guatemala en el Red Bull Arena de New Jersey. Sería el partido a las 6:30 de la tarde. Mientras tanto, Canadá versus Cuba se jugaría en la ciudad de Houston, Texas, en el Shell Energy Stadium a las 5:30 de la tarde. Muy buenos partidos. Y bueno, ya cuando tengamos quienes avancen a los cuartos de final, vamos a tener los primeros y segundos. Hay que recordar que solo pasan 2 de cada grupo. Es muy sencillo el formato. Y bueno, ¿cómo sería la siguiente fase? Los cuartos de final. Bueno, en los cuartos de final tendríamos en la llave 1, bueno, van a ser 2 estadios donde se van a jugar. En el primer estadio va a ser en la ciudad de Arlington, Texas. Y en el segundo va a ser en Cincinnati, Ohio. En el AT&T Stadium, un estadio muy hermoso, la verdad. Que tiene capacidad para muchos espectadores. Van a jugar el ganador del grupo C versus el segundo lugar del grupo B. Por ahí podría jugar ya sea Costa Rica, Panamá o El Salvador. También podría terminar siendo México, Qatar, Honduras o Haití. Jugaría en ese estadio. A lo mismo que también sería en ese mismo estadio el primer lugar del grupo B enfrentaría al segundo del grupo C en la ciudad de Arlington, Texas. Y bueno, esos partidos serían el día 8 de julio.
El día 9 de julio en el TQL Stadium de Cincinnati, Ohio, vamos a tener el ganador del grupo D versus el segundo lugar del grupo A. Ahí podrían verse las caras Guatemala, Canadá, Jamaica o Estados Unidos, no sabemos cómo van a llegar. Y también después de ese partido jugaría el ganador del grupo A versus el segundo lugar del grupo D. Y esos serían los partidos de cuartos de final. Nada más 2 sedes vamos a tener para esos partidos. Y bueno, ya los que avancen a la siguiente ronda, las semifinales van a ser en un solo estadio. Serían el mismo día y van a ser en Las Vegas, Nevada. El 12 de julio sería en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada. Ahí se jugarían ambas semifinales. Y bueno, y ya prácticamente ya solo nos faltaría la final, que la final vendría a ser en el SoFi Stadium en el estado de California. Y ojalá esperemos que sea un gran partido, la verdad. Sería el 16 de julio y esperamos tener un buen torneo donde lo podamos disfrutar, que sean de muchos goles, que nos den muchos buenos momentos y todo sanamente. Es lo principal. Va a ganar el que esté mejor preparado, el que le haga mejor las cosas. Y por mi parte, la selección de El Salvador ha tocado un grupo muy competitivo y espero que lo haga muy bien y también pasemos de fase y lleguemos lo más lejos posible. Y bueno, esto ha sido cómo va a ser el calendario literal, y vamos a estar pendientes de cómo van saliendo las noticias y hay algo más. Y bueno, nos vemos en la Copa Oro.